Hola amigazos, si eres de los que no te gusta gastar dinero inútilmente en tu barco, este vídeo no es para ti. Chao. Pero si te has tragado la intro y lo otro, y te puede interesar algo que no vas a usar casi nunca, que apenas tiene sentido, y que el 85 o el 90% de tu tiempo y tus navegaciones no lo vas a necesitar, estupendo. Pero si eres de los que puede que navegues un poquito más allá, de los que le interese saber cuándo puede variar la meteo, hoy vamos a instalar eso que habéis visto en la miniatura, que no es otra cosa que esto, y viene de esta manera. Es un barógrafo. Y antes de instalarlos tengo que contar unas cuantas cosas. Viene así, sencillo, con esto y con esto. Como lo hemos traído de Palma, no traemos la caja, pero bueno, la caja era bastante grande. Os tengo que decir un par de cositas antes de empezar. Nosotros tenemos este barógrafo, que es original de Amel, viene con el barco, es el original. Cuando vendamos el barco no vamos a dar este barómetro, porque este barómetro se va a venir a mi casa como recuerdo. Este barógrafo es estupendo, es una cosa, es una obra de arte, o sea, esta cosa creo que ya lo he enseñado en algún vídeo. Dejadme por ahí si queréis que haga un vídeo solamente de este equipo. Es una absoluta maravilla, a mí me tiene enamorado este aparato. Pero tenemos que reconocer que eso es hace 30 años, que los tiempos han cambiado y que las nuevas tecnologías han venido para quedarse y para ayudarnos. No quiero extenderme mucho en lo que es el uso del barógrafo, para qué sirve, ni de las isobaras, ni los pantanos barométricos. No quiero liarme con esas cosas que seguramente a la gente que se inicie en la navegación esto le parezca ciencia ficción, ¿no? Para los que ya navegáis y que ya sabéis un poquito más de meteorología, pues ya sabéis perfectamente para qué sirve esto. Este concretamente tiene el inconveniente de que hay que cambiarle el papel cada semana o así. Yo este lo tengo parado, porque tiene una forma aquí tiene una forma para levantarle la aguja y de esa forma deja de escribir, ¿no? ¿Por qué me decido a montar esta cosa que apenas la vamos a usar? Esto es una parte, el siguiente vídeo a este va a ser el de montar el Navtex. Y vamos a montar estos dos equipos, el barógrafo y el Navtex, por una cosa. Tanto en Italia como en Albania y aquí en Grecia sobre todo, nos hemos encontrado 2, 3, 4 veces a lo largo de nuestra temporada, que ya sabéis que dura entre 5 y 7 meses, este último año un poco raro por el COVID, pero normalmente dura eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que nos hemos metido en calas, a sotavento de islas, en islas desérticas, en las que había nadie o solo había alguien cuando llegábamos nosotros. Y eso era un sitio fantástico y estupendo, pero no teníamos cobertura de móvil, no teníamos internet, no sabíamos la meteo, la VHF no funciona, el inglés de los griegos para dar los partes por la VHF es como el de los españoles prácticamente. El caso es que no nos enterábamos apenas de nada. Entonces llegamos a la conclusión de que vamos a montar estos dos equipos porque cuando no tienes nada, no te llega internet, no tienes datos, no tienes... Al menos tienes una idea de que si te apetece quedarte en ese lugar sin cobertura, totalmente aislado, ya sea viendo tierra o sea en alta mar, las únicas informaciones que vas a tener van a ser las que tengas en tu barco. Y por eso vamos a montar este barógrafo y vamos a empezar a montarlo ya. Ya. Es muy sencillo, o sea que tampoco nos vamos a calentar mucho la cabeza. Lo más dificultoso va a ser hacer un agujero. Yo lo voy a plantar tal que aquí,
que había pensado ponerlo aquí, pero es que este papel me gusta un montón, luego pensé ponerlo aquí, pero aquí no quiero romper este mueble que me gusta también un montón, porque no sé si un día voy a poner la radio aquí, en fin, lo voy a poner aquí. Voy a pasar cables y cuando lo tenga pendiente de conectar y lo ponga en marcha, os voy a hablar un poquito más de lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a conectar al NMA 183. Casi todos sabéis que yo no tengo NMA 183 en el barco, todo lo que tenemos es NMA 2000, pero nuestro GPS sí tiene una salida NMA 183, que es la que vamos a usar para darle datos a este barógrafo, que no van a ser muchos, solamente se van a poner un par de datos en pantalla y poca cosa más, creo, porque no lo he puesto, no lo he usado, entonces hablo un poco. Lo primero que observa uno cuando lo abre es que tiene un tamaño considerable, o sea, esto es mi mano no es una mano pequeña, es una mano grande. Este chisme, bueno, mide lo mismo que el Navtex de NASA, esta es de la marca NASA, el Meteoman. No me hacen publicidad ni nada, no me lo han regalado. El caso es que es igual de grande que el Navtex. Nosotros no hemos cogido un Navtex con pantalla porque era muy caro y no lo hemos cogido uno Bluetooth porque, como sabéis, nosotros tenemos tanto el móvil como la tablet esta que coge todos los datos del barco y que, bueno, a veces la llevamos dentro o fuera, pero esta no la podemos llevar por todo el barco y aquí es donde vamos a ver los datos del Navtex. Bien, lo primero que observa uno cuando lo saca de la caja es una cosa muy curiosa, es que viene el soporte de atrás con la palomilla para quitarlo rápido, un cable de alimentación con un fusible, que está muy bien, nosotros el fusible lo vamos a quitar porque todos nuestros interruptores del panel son térmicos, y viene este conector que está aquí, supongo que luego voy a tener que hacer algunas pruebas para averiguar qué son estos tres cables, viene con un pequeño manual, en inglés por supuesto, y me ha chocado bastante el que venga con una junta que cuando la pones aquí sobra la mitad de la junta. Pero vamos a ver, pero tanto costaba hacer la junta, con lo que vale este aparato, tanto costaba hacer la junta a medida, ¿en serio? Madre mía, qué chapuza tan gigantesca. La tendré que cortar y hacer la medida y pegarla. Quiero daros las gracias a todos por las felicitaciones el día de mi cumpleaños. Este vídeo no sé cuándo lo voy a publicar, pero quiero daros las gracias a todos porque habéis sido una pasada. Me habéis mandado, yo que sé, cientos de mensajes, he intentado contestarlos todos. Y estoy muy agradecido y sorprendido porque cada vez somos más gente, cada vez os suscribís más. Ya sé que soy un poco pesado con el tema del botón, pero es que como muchos de vosotros os saltáis el vídeo a trozos, entonces digo, bueno, pues en uno de los trozos les voy a recordar. Como no llegáis hasta el final muchos, pues os voy a recordar que os suscribáis, que nos hace mucha ilusión y a YouTube también. Mirad, este es el cable que vamos a pasar para el NMA 183. Es un cable FTP, ¿os acordáis del brico que hicimos para las temperaturas del motor? Pasamos un cable, ya os lo dije, un FTP o un UTP Cat5, Cat6, categoría 5, categoría 6, que vienen con 4 pares de cables dentro, trenzado y apantallado. Entonces, este es el cable, como me sobró un trozo, es esto lo que voy a hacer. Podéis usar hilo normal sin apantallar, hilo normal de 1 milímetro, 1,5 milímetros, incluso de 0,5, dependiendo de las distancias. En mi caso van a ser 4 metros, entonces las distancias son muy cortas. Este aparato solo necesita el data in, o sea, según he podido entender, solo necesita el data in. Pero yo me voy a llevar un data out porque no descarto hacer algún otro tipo de conexiones, y ya que paso hilos voy a pasar los dos. Como tengo 4 pares, voy a dejarlo aquí vacante por aquí detrás en algún sitio, por si acaso, y así ya me ahorro pasar el hilo. Muy importante, siempre que pasamos cables, ¿veis? Paso el cable que necesito y una guía, porque ahora la guía me la tiro para atrás y, muy importante, siempre tengo el tubo con una guía y es mucho más rápido a la hora de
volver a pasar hilos, entonces no tengo que pasar las guías están pasadas por todo, simplemente la dejo puesta. Eso era un apunte. Cuando vaya a conectar el cable al GPS os doy un toque y nos vemos en un momentito, porque esto de los cables ya sé que no os interesa. Os puedo hablar de barógrafos y de presiones barométricas, pero no os quiero aburrir. En nuestro caso concreto, que tenemos un GPS Garmin, voy a cerrar aquí que hace un poco de viento. Luego no se me oye bien y me decís que me vais a comprar una cámara con un micrófono y tal, pero no me la compráis. Entonces, os quiero enseñar una cosa. Nuestro Garmin es un Garmin 721 XS, que lo tengo aquí quitado para enseñaros una cosa. Bueno, lo tengo quitado porque he tenido que mirar cómo se conecta el NMA 183. Bien, pues mirad cómo es la cosa. Momento, quitamos del soporte y os lo enseño aquí. Joder, no se va a ver. Sí, mirad. Este conector rojo, ese veis que pone Power barra NMA 183. Este es el cable que tiene los datos de NMA 183 de este equipo, además de tener, pues, tiene la sonda, el radar, una cámara de televisión que le pusimos y la conexión del NMA 2000. Bien, en vuestro manual del equipo, porque este es un Garmin, ¿vale? Pero podéis hacerlo con cualquiera, ¿eh? Con cualquier equipo que tenga NMA, que todos lo tienen. NMA 183 es un estándar de comunicaciones y lo tienen todos los equipos, ¿eh? O sea, que no es que sea compatible con Garmin y no lo sea con Raymarine o con Furuno o con quien sea. Este chisme es compatible con todo, con el lenguaje este del protocolo de comunicaciones. Bien, en nuestro caso concreto, ese cable que habéis visto arriba del conector, vienen todos estos hilos, ¿vale? Y de todos estos hilos tenemos el power, que sería el positivo y el negativo, además de que coge tensión también por el NMA 2000, le llegan datos y le llega la tensión al equipo. Pero curiosamente, si no le das tensión por los dos lados, el equipo no se enciende. Es una cosa un poco curiosa. Por lo menos este funciona así. De todos estos hilos que tenemos aquí, marrón, naranja, amarillo, gris, azul y tal, los únicos que nos interesan son... Esperar un momentito mientras busco la foto. Oye, una cosa, ¿sabéis la diferencia que hay entre barómetro y barógrafo? El barómetro nos va a decir la presión en el momento. Yo no tengo ninguno. Bueno, en el momento sí la sabría. En el momento es ese típico reloj que todo el mundo tiene, todos los barcos tienen, al lado del reloj de la hora suelen tener un barómetro. Entonces ese barómetro tú lo que haces es ir apuntándote a X horas, cada 3 horas o cada 6 horas, depende del patrón, del capitán, va a ir haciendo su barógrafo, de alguna manera lo puede ir haciendo tomando las lecturas cada X tiempo para llegar a tener lo que se llama la tendencia barométrica. Esa tendencia barométrica nos va a decir nada. Simplemente son datos que, dependiendo de lo que tú tengas en tu cabeza, tus estudios y tu conocimiento, y tus prácticas y tu zona geográfica donde tú navegas, pues te puede dar una idea de lo que está a punto de pasarte. Bien, mirad, por ejemplo en nuestro GPS tendríamos este código de colores, ¿no? Teníamos el TX y tal, nos dicen aquí los colores que teníamos para el TX y para el RX. Entonces cogeríamos una pareja de NMA 183, un signal out y un in, y cogeríamos esos dos hilos y nos los llevaríamos al barógrafo. Pero solo usaremos el data out. El data out de nuestro equipo lo meteremos en el data in del barógrafo. Bien.
Ok, seguimos. Voy a soldar un poco y os voy a ahorrar el suplicio de verme soldar, que ya me habéis visto montones de veces. ¿Y qué os quería decir más? Sí. Sabéis que los primeros barómetros se hicieron con las crines, con los pelos de las melenas de los caballos. Supongo que muchos lo sabréis y si no os estáis enterando ahora. Porque antiguamente se pensaba o se sabía que las crines de los caballos eran lo que mejor reflejaban las tendencias barométricas, lo que mejor reflejaba la presión atmosférica, eran las crines de caballo. Eso conectaba a conectaba a la aguja, pues la hacía moverse y con eso, con esa aguja, al final de la aguja en una escala, pues te podías hacer una idea. Os voy a decir un poco sobre la tendencia barométrica, pero como necesito concentrarme aquí un poco, porque quiero dejar esto más o menos como estaba. ¿Veis? Este es el cable que hemos pasado, la guía, y lo vamos a dejar todo bridado como estaba. Vamos a hacer estas soldaduras y terminamos, pero no me va a dar tiempo, así que eso va a ser ya mañana, porque María está a punto de llegar y hoy me toca hacer la comida a mí. Son la 1, así que voy a recoger. Nos vemos mañana. ¡Pum! Como ya tengo los cables pasados y se me está ocurriendo que contaros una cosita, lo vamos a hacer, os lo voy a contar. Fijaros, os enseñé el otro día un plano, ayer, del código de colores de mi Garmin, pero estaba equivocado, lo había enseñado mal. El vuestro va a ser como este. Fijaros aquí. Pone Red Power, Black negativo, o sea, positivo negativo, y luego tiene dos parejas de NMA 183, que serían el azul y el marrón. El azul sería TX, emisión, y el marrón sería recepción, con lo cual tendríamos una entrada, tendríamos dos pares, ¿ves? Que el puerto 1 y el puerto 2. Y en cada uno de los puertos tendríamos un TX y un RX. Bien, nuestro equipo, el equipo que tenemos que conectarle el NMA 133, solo quiere TX in, con lo cual vamos a darle de nuestro equipo emisor, que es el GPS, el TX out, que ya os he dicho que es el marrón, el azul, perdón. Entonces mi GPS tiene esta manguera de cables que tiene el puerto 1, el puerto 2, con los colores violeta y gris, y azul y marrón. Esto es universal, ¿eh? Esto va a ser igual en casi todos los GPS Garmin de esta serie. Y luego tenemos dos hilos, un amarillo y un naranja, que según esto son para las funciones de el naranja accesory on y el amarillo alarma low. Esto es para conectarle un relé y que suene una alarma o algo así. De nuestro cable de datos que os comenté el otro día, que hemos pasado el FTP, que ya lo tenemos todo bridado y perfectamente todo aquí estupendo, vamos a coger este par, ¿vale? El par azul y blanco azul, y lo vamos a soldar el azul con el azul y el blanco azul con el marrón. Y os voy a tener ahí mientras sueldo esto. Podéis pasar el vídeo para adelante si queréis, porque a lo mejor se me ocurre decir alguna tontería por el camino mientras estoy preparando esto. Bueno, sí, os lo voy a decir. El caso es que ha venido esta mañana un vecino de barco, un francés que se llama Manuel, que tiene su barco aquí, el Moby Dick. El Moby Dick no sé si es un buen nombre para un barco, ¿eh? En fin, tengo dudas. Y me ha pedido que a ver si le arreglo una lámpara. ¿Dónde la he dejado? Sí, esto. Fijaros en esta lámpara. Es una lámpara que no funciona. De estas de pinza, por lo visto la cargas y luego la plantas donde sea. Vale 8 o 9 euros. Tú la puedes dejar donde quieras, pinzada, una pinza bastante, y luego está un montón de tiempo encendida. Está muy bien. Solo que si la compras para barco vale 50 o 60 euros y si la compras en cualquier chino, pues vale 10, 6 o 7 euros, 8. Daros cuenta cómo nos intentan timar. En cuanto que nos ven vestidos, de náuticos, se piensan que somos millonarios.
Y el otro día hablando con algunos aquí amigos navegantes, les comenté, pues voy a montar el barógrafo y tal. Y me dijeron, joder, ¿qué vale? Digo, esto vale 160 o 160 euros. Joder, vaya cosa más inútil, ¿cómo se te ocurre? Y tal. Y el caso es que a lo mejor tienen razón. Pero mi razonamiento no es ese. Mi razonamiento es que si estás en algún sitio complicado, como os he comentado, a sotavento de algún sitio, o simplemente cruzando una travesía larga en la cual, imaginaros una cosa, tenemos un problema, estamos en una travesía, tenemos un problema y nos quedamos un poco tirados, o bien de viento, o bien de, pues no sé, de motor, estamos siempre pensando en que, claro, no tenemos la meteo porque este cable cabrón no se va a dejar soldar tranquilamente. Me va a tener aquí... ¡Hostias! ¡Dios, que me abrazo! Joder. Esto no lo hagáis en casa sin la supervisión de un mayor, ¿eh? Que os puede salir cara la cosa. Y eso que yo soy un profesional, ¿eh? Pero aquí no hay manera de meter el gato, el tornillo para aguantarme el cable este maldito, y tengo que hacerlo ahí como puedo. Bueno, un momento que me concentro porque si no, no acabo nunca aquí, ¿eh? Vale, listo. El caso es que se hizo un debate y el asunto era, joder, vaya cosa más inútil. Pero claro, es que yo me he encontrado el caso de estar a sotavento de una isla y no tener cobertura y quererme quedar más días, pero el parte meteorológico que tenía fiable era para 3 días, yo me hubiera quedado más, pero claro, me daba un poco de cosa quedarme y luego pillar. Entonces, pues claro, en esos casos, y luego el caso que os comento, imaginaros que estamos en travesía, tenemos un problema y vamos a quedar sin viento 2-3 días y no sabemos qué meteo puede venir, no tenemos radio, no tenemos esos medios y no, bueno, nosotros tenemos la BLU que podríamos sacar algún parte, pero tengo que decir que aun siendo radioaficionado, la BLU, conseguir los partes con la BLU me parece ya de la edad de Atapuerca, o sea, es un trabajo ingente que requiere estar constantemente en la radio manipulándola, filtrando la señal, bajándote un parte tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, horas y horas y horas en la radio para ver si consigues un parte meteorológico o un fax medio en condiciones para que no salgan trozos borrosos y tal. Es bastante complicado. Es verdad que es una ayuda y te puede ayudar para saber un poco más, pero es un complemento. No se puede hoy en día basar la meteorología que tiene un barco en una BLU. Sería una negligencia por parte de cualquier armador de un barco, capitán. Sería una negligencia confiarlo todo a los partes de radio en estos momentos, ¿no? Hay mejores soluciones como son los teléfonos satélites, ya sé que son un poco caros, pero son la solución, claramente han venido para quedarse y van a ser un aliado nuestro siempre en todas las circunstancias. Nunca van a fallar, siempre vamos a tener los datos. Pero en el caso nuestro que nos atañe, que de momento no vamos a cruzar ningún océano, de momento, la situación es esa, que a veces nos podemos encontrar con que queremos la meteo y no la tenemos, y eso es un problema. Entonces el barógrafo junto con el Navtex, que lo vamos a instalar en el siguiente vídeo que veáis a este, va a ser el Navtex. Voy a reparar la lámpara de este tipo ahora que he sacado el soldador y voy a seguir luego aquí con esto haciendo el agujero, así que nos vemos en un minuto. El eléctrico este no lo tiene ninguna mel, este es puesto mío de una canibalizada que le pegamos a un barco que estaba en Crotone. Me lo regalaron a cambio de hacer algún trabajillo allí. Y bueno, fijaros cómo hicimos aquí. Todo es hecho mío. Bueno, lo de los LEDs y demás.
Bien, tenemos el cable de datos que viene del GPS y lo vamos a pasar a este lado porque es aquí donde lo necesitamos. Y luego pasamos otro hilo, o no, no, solo pasamos este. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar la alimentación. Muy interesante. El equipo viene con este cable, ¿veis? Con este cable, bastante largo debo decir. Y lo que vamos a hacer es quitarle el fusible. Entonces nos quedamos con la clavija y vamos a quitar el fusible. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque todos los interruptores de este panel, como veis, todos los interruptores de este panel ya tienen su fusible. Esto es cuando salta alguno de los interruptores, ¡pum!, enseguida salta. Como veis, nosotros tenemos aquí, muy importante, el TX off del ICE para poder desconectar la transmisión cuando nosotros queremos que no se nos vea, y este próximo año creo que lo vamos a usar bastante porque las cosas entre Turquía y Grecia están muy mal. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero lo vamos a usar. Luego tenemos la electroválvula del gas, ya habéis visto el vídeo cuando lo hicimos, y tenemos este interruptor vacante que aquí vamos a conectar los dos equipos, el Navtex y el barógrafo. ¿Por qué? Porque en muchos sitios lo vamos a dejar siempre conectado, o sea, estos dos equipos van a estar 6 meses, lo que dure la temporada de navegación, en marcha, con corriente constante, porque ellos almacenan la información todo el rato y luego tú la consultas cuando tú quieres. Siempre está la información almacenándose, apenas consumen nada, y claro, pues una vez que llegas a puerto, pues los apagas. No los voy a conectar con la electrónica de navegación, porque cuando llegamos al fondeo la electrónica de navegación la apagamos toda, y estos equipos quiero que se queden en marcha. Entonces los vamos a conectar aquí. Pero esto no creo que os interese mucho cómo se conecta esto, porque sencillamente es darle un positivo y un negativo a este equipo y os voy a ahorrar el sufrimiento, que luego me decís, es que eso yo ya me lo sé, es que el vídeo es muy largo, es que tal, y siempre hay alguien que se queja. El que se queja mucho ya sabéis, os lo ejecuto al amanecer. Pero es verdad que algunos vídeos se me hacen largos porque me olvido de que tengo la cámara en marcha. Entonces vamos a cortar todo el macito de hilos y vamos a ver si encontramos aquí la borna de negativos, que ya la estoy viendo. Los negativos ya sabéis que son comunes, el borne de negativo está ahí, y vamos a pasar simplemente el positivo hasta su interruptor. Vamos a poner el Faston y nos vamos a ver en unos minutillos cuando esté esto ya con corriente y hayamos hecho el agujero. Joder, me falta hacer el agujero. Aspirador, caladora, eso sí que es un dramón. Pero bueno, hay que hacerlo, puto. Hay que hacerlo, no hay que darle más vueltas. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo. Y ya está. Ah, me ha dicho uno de vosotros, cómprate un catamarán y así no trabajarás tanto. Y he pensado yo, madre mía. Evidentemente, yo creo que a todo el mundo que tiene un velero le gustaría tener un catamarán. Los que no tenemos un catamarán es solo por una cosa, es por el precio espectacular que valen. Y entonces este seguidor me ha dicho, estate atento porque con la crisis que hay las empresas de charter van a tener que empezar a vender catamaranes y va a haber buenas oportunidades. Y seguramente, tengo que decir que seguramente tiene razón, va a ser así, eso es lo que va a pasar. Pero también tengo que decir que para tener un catamarán tupper, Lagoon, Fontaine Pajot, o sea, todos esos barcos, todos esos catamaranes que se hacen para las empresas de charter, pues son iguales que los monocascos que se hacen para las empresas de charter. Son basura. Lo siento, ya sé que muchos de vosotros los tenéis y que tenéis que defenderlos porque pensáis venderlos algún día, pero en realidad es lo que es lo que hay. Lo siento mucho por vosotros.
Y entonces, ¿qué pasa? Que el catamarán que a mí me gustaría tener, pues vale un absoluto dineral. Con lo cual no lo voy a tener nunca. Y para tener entre tener un catamarán tupper y tener un monocasco bueno, pues la pregunta se contesta sola. Nosotros preferimos, ya lo preferimos en su momento, porque ya tuvimos la oportunidad de comprar un catamarán, un Fontaine Pajot, un Belize 43, y al final pues se impuso la lógica. Era un catamarán que salía de charter en el Caribe, de hace 8 o 9 años. Es verdad que son más cómodos, es verdad que son más estables, es verdad que aquí en Grecia, por ejemplo, o en algunos países, si no vas al puerto, o si vas al puerto, pero aquí en Grecia, por ejemplo, que son bastante económicos, asequibles, se podría dar el caso de que no fuera muy caro mantenerlo, pero en nuestro caso concreto es completamente absurdo tener un catamarán cutre, tal. Y este amiguete me decía, tal, y así dejarás de trabajar, como si en los catamaranes no se trabajara. Y luego hay una cosa muy clara, es que a mí me gusta, realmente me gusta estar haciendo cosas, estar ocupado y estar entretenido con pequeñas cosas como estas, que la verdad, yo esto no lo encuentro trabajar. Incluso dentro de un tiempo, no sé cuándo vamos a sacar el barco este año, pero incluso eso no lo encuentro trabajar, porque comparado con la vida que tenemos, trabajar es lo que hace la gente que vive en tierra, que tiene que pagar una hipoteca, sacar a sus hijos adelante. O sea, eso sí que es trabajar. Lo que hacemos nosotros no es trabajar, aunque nos quejemos de lo que hacemos. Y antes de que se me olvide, os quería comentar una cosa que siempre había pensado que era un mito. Bueno, ya sabéis que terminales Faston, ¿sale? ¿No sale? ¿Lo veis? Bueno, terminales Faston de toda la vida. Siempre pensé que había sido un mito, y muchos de mis amigos me decían, tío, me he encontrado en la basura no sé qué, me he encontrado en la basura no sé cuánto, me he encontrado tal, me he encontrado cual. Y yo siempre decía, joder, macho, qué suerte, yo nunca me encuentro nada. ¿Cómo puede ser que yo, por estadísticamente probado, yo, que me paso 4 o 5 meses en el puerto, en el que sea, tendría que tener más posibilidades de encontrarme cosas que otra persona que va de paseo en puerto, ¿no? Que está unos poquitos días, es alucinante. Esto sobre todo va por mi amigo Ángel, el capitán, que se encontró una BLU. Hostia, yo no me lo podía creer. Me llama un día y me dice, oye, tío, ¿esto qué es? Y me manda una foto. Y digo, joder, una Icon BLU, que de esas que valen 4.000 euros. O sea, un despropósito. Y digo, ¿cómo te has encontrado? Ese tío estaba en la basura, es cojonuda, súper chula. Ven a ver si funciona. Pues nada, paso por allí. ¿Dónde he dejado las bebidas? Aquí. Pues nada, me paso por allí, la enchufamos y tal. La BLU perfectamente. O sea, yo decía, pero madre mía, ¿esto cómo es posible? Pues nada, allí se quedó la BLU montada y perfectamente, un tipo que la había tirado con la antena, el acoplador y todo, el acoplador de Icon, ese que todos queremos tener. Que por cierto, yo no lo tengo porque el acoplador de esta BLU está aquí dentro, está dentro del equipo. No necesito uno allí al lado de la antena. Si queréis os hago un vídeo un día de la BLU y os explico un poco cómo es el asunto, aunque creo que ya hemos hecho alguno, ¿no? Tengo que mirar. Bueno, volviendo al tema. Otro día me llama otro tío, me he encontrado toda la tapicería de un barco, tal, que la acaban de desmontar. Y digo, ¿cómo? Madre mía, ¿esto qué es? Y así, pues años y años de gente que se encuentra cosas. Pero no sabéis lo que había pasado hoy. ¿Cómo lo vais a saber? No tenéis ni puta idea. El caso es que hoy me levanto por la mañana, me voy a tirar la basura, y ya cuando voy llegando a la basura veo una bolsa amarilla con cosas dentro. Y hace 3 o 4 días me tuve que ir a comprar un taladro.
porque nuestro taladro, cuando hicimos el váter, ¿os acuerdas que cuando hicimos los agujeros ahí en el hierro ese de 1 centímetro? Hostia puta. Joder, si llego a estar fondeado, ya sé que es un ruso que me ha abordado. Es una puerta que se ha caído, no pasa nada. ¿Qué os estaba diciendo? Joder, se me ha ido el hilo del susto que me da. ¿Qué os estaba diciendo? Hacemos un vídeo de la BLU, ¿no? Que ya lo hemos hecho. Joder, se me ha ido. Ahora diréis todos que no, melón. Yo me acuerdo. Estabas diciendo esto. Ya, pero yo no me acuerdo. Ah, sí, sí. Según voy llegando a la basura veo una bolsa amarilla. Ah, no, al taladro. Que cuando... Resulta que cuando hicimos lo del baño, el taladro, ¿os acordáis que salía humo? Estaba el taladro ahí que salía humo, me tenía que parar y os decía, bueno, vuelvo en un rato que está saliendo humo y tal. Bueno, efectivamente salía humo como que se quemó. Total, que hace unos días pues me fui a comprar uno. Compré uno chino de esos malísimos. Para 4 agujeros que hago yo aquí. El caso es que cuando voy llegando a la basura veo 2 mangos ahí y veo que son herramientas eléctricas. Digo, hostia, herramientas eléctricas aquí en la basura con la maleta y todo. Digo, tate. Echo un ojo así y veo que están en bastante buen estado. Y nada, pues las cojo y me las llevo para el barco. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que llego, las enchufo y las abro, son 2 lijadoras nuevas. Pero cuando digo nuevas, o sea, las mías tienen 10 o 12 años, han lijado barcos, paredes, techos, suelos, han lijado de todo. Suelo del barco. Y estas están nuevas, las mías están destrozadas. Y entonces las veo y digo, pero ¿cómo es posible si están nuevas? Esto no puede ser. Las enchufo y funcionan. Joder, qué alucine. Y entonces por eso os decía, eso de que la gente se encuentra cosas en la basura no es un mito. Es verdad, la gente se puede encontrar cosas en la basura, pero no. Yo me las he encontrado. Me ha costado un poco, porque llevo unos pocos de años aquí en la mar, pero me ha costado un poco, pero al final ha pasado. Así que muy bien, ahora tengo 4 lijadoras, no sé qué hacer con ellas, voy a montar un puesto, las voy a vender, yo qué sé, no sé. Bueno, ya habéis visto, mientras os estoy comiendo la cabeza, yo no paro de trabajar, porque como decía un maestro mío, no hables con las manos. Estoy conectado al negativo, conectado al positivo. Aquí ya lo habéis visto, ya lo habéis visto, pero os lo enseño ahora. He conectado el positivo aquí con su Faston al tercer interruptor, que era el que teníamos bastante. Ahora monto esto. ¿Queréis verlo o lo ahorro? Os estoy dando mucho la chapa, Y aquí os quería enseñar una cosa que es la razón por la cual hago este vídeo, básicamente. Y es porque me he dado cuenta de que este equipo... Mira. Es que el barco se mueve, no penséis que tengo Parkinson. Es que el barco se está moviendo porque hace mal tiempo. Me he dado cuenta, leyendo las instrucciones, de una cosa muy curiosa. Fijaros, os lo voy a poner aquí, mira. Cuando te lees este manual en inglés, te dice concretamente que he tenido que ver cuáles son los conectores que van aquí, qué hilos son cada conector de estos. Esto es lo de atrás del equipo. Pero aquí te pone muy fácilmente, insisten mucho. El manual este te insiste. El manual este te insiste hasta la saciedad en que este equipo viene con una veleta que vale otros 100 y pico de euros, con una veleta y tal para darte la dirección del viento. Y te pone que es NMA 183, pero apenas te da información, no te dice nada. O sea, tú dices, pero vamos a ver, si es NMA 183, ¿por qué no puedo conectar ninguna cosa? Y el manual insiste una y otra vez que este conector es para conectar con la veleta, que es para su veleta, que no sé qué, no sé cuánto, que el accesorio tal, que el opcional tal. Entonces, yo no me lo creo. Entonces, he llegado a la conclusión de que esto tiene que funcionar con NMA 183, porque si no,
lo hubieran llamado otra cosa, lo hubieran llamado Perico de los Palotes, y entonces pues sería un bus de comunicaciones Perico de los Palotes de NASA, pero no, le han llamado NMA 183 porque lo es, entonces se le puede conectar cualquier cosa. Esto ahora no estoy completamente seguro, pero lo vamos a ver en un momento. Voy a darle al termorretráctil aquí, os enseño otra cosita. Ya sabéis que yo el NMA 183 no lo uso casi nunca, entonces es fácil que en un tiempo prudencial se me olvide. ¿Qué es lo que he hecho? Le pongo una pegatina, ¿veis? Le pongo azul TX y azul y blanco RX. Y esto le pongo que es NMA 183. Y lo dejo aquí atrás porque así, cuando si alguna vez tengo que volver a conectar algo, pues ya sé que lo tengo aquí. Entonces, esto es lo que os quería decir, que se puede conectar perfectamente un NMA normal, y esto lo vamos a dejar tal que así. Ya tenemos los dos cables, toda la instalación conectada. Voy a hacer el agujero con la caladora y vengo en un momentito cuando lo tenga puesto, que lo vamos a clavar aquí. Pero todo el agujero, aspiradora, caladora y todo eso os lo voy a ahorrar. Cuando lo veáis va a estar así, va a ser. ¿Lo veis? ¡Pum! Pues, ¿qué pensabais? ¿Que os iba a dejar que os lo perdierais o qué? No, hombre. Lo que voy a hacer es aguantar el patín con la mano. Pues le acabamos de dar corriente y lo primero que hace es ponerse de esta manera. Es un... No sé muy bien cómo funciona todavía, lo acabo de poner en marcha y sé que necesita un poco de configuración. Yo ya sé que vosotros vais a ser capaces de hacerlo, pero os voy a dar un dato. Por ejemplo, cuando le dices stand-by, apaga la pantalla, pero él se queda almacenando hasta 160 horas. Esos son 160 horas que te da de tendencia barométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que graba 160 horas porque son más o menos, en menudo lío me he metido, 240, un montón de días. El caso es que, aunque esté apagada la pantalla, se queda consumiendo nada, muy poco. Ya veis que hemos puesto aquí el interruptor que pone barómetro, barógrafo y Navtex, que es donde vamos a conectar el Navtex. Antes de que se me olvide, puede estar con la pantalla apagada y él sigue almacenando en su memoria toda la historia. Una vez que lo ponemos en marcha, vemos que no hemos conectado el NMA, está aquí, sí. Tiene varios modos, nosotros le vamos a conectar este, por ejemplo, nos dice la presión atmosférica y la temperatura. Esta presión atmosférica no la sabe por amor al arte, o sea, si os decidís a montarlo tenéis que tener en cuenta que os tenéis que meter en la página web del aeropuerto, por ejemplo, que siempre tiene su presión barométrica perfectamente establecida porque es la que meten los aviones antes de cada despegue. El piloto consulta con la torre la presión barométrica y la mete en su altímetro y con eso él va a saber a la altura a la que vuela. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, te metes en la página web del aeropuerto que tengas más cerca, va a tener ahí la presión barométrica y nosotros se la vamos a decir. Esta seguramente 1028,5 quizás esté bien, pero quizás no. Entonces, como esta gente vende barógrafos por todos los lados, pues no saben dónde van a llegar, entonces hay que ajustarle ese parámetro. Y luego lo otro que os quería enseñar es que, fijaros que enseguida, esta es la situación normal, ya yo he puesto mi electrónica de navegación y en cuanto que le conectamos el conector del NMA, ¿ves? Aparecen más datos, aparece la presión barométrica, la temperatura, aparece la velocidad, tenemos 25 nudos de viento, de rumbo 158. Esto en realidad no es más que una tontería, porque muchos de vosotros ya tenéis los datos y no hace falta ponerle el NMA, simplemente os voy a enseñar otra cosa antes de que se me olvide. Modos outside,
historial. Aquí veis, va cambiando la medida y las diferentes pantallas en las que vais a ver la tendencia barométrica. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos una tendencia a subir. Está subiendo, con lo cual está subiendo tan pronto, tan radicalmente, que en breve vamos a tener una mejora del tiempo. Quiere decir esto que el viento va a bajar. No sé cuándo, pero pronto. Ya aprenderé cómo funciona, pero más o menos puedes hacerte una idea de que hemos tenido altos y bajos, y ahora la tendencia es a subir. En las últimas 4 horas está subiendo, con lo cual vamos a tener una mejora del viento. Una mejora del viento. Tiene diferentes modos para verlo y ya no os doy más la paliza. Hay que ajustarle la hora y demás. Dejadme ahí en los comentarios si queréis que hagamos otro vídeo. Ya os he comentado a veces la problemática de cambiarle el MMSI a los equipos. Entonces, ya hicimos un vídeo, ¿o no? Ah, no, no lo hicimos. Comentadme ahí si queréis que haga un cable para modificar los MMSIs de las radios ICOM. Con el software, que lo dejaré en mi página web, en el blog, y fijaros qué conectores tenemos en nuestra radio ICOM. Tenemos este tipo de conector y lo modificaremos y haremos un cable para conectar la radio con el ordenador y poder borrar el MMSI y ponerlo cuando nosotros queramos. Y no pagarle 50, 80 o 100 euros a ICOM, que ya tienen bastante dinero, no necesitan el nuestro, para poder cambiar el MMSI cuando cambiamos de bandera o cuando nos dé la gana, como por ejemplo a la hora de vender un equipo. ¿Qué pasa cuando tú quieres renovar tu radio, tu ICE, tu no sé qué, y te lo tienes que quedar para toda la vida porque tiene tu MMSI y no puedes venderlo ahí alegremente porque, joder, no sabes el uso que le van a dar y ese MMSI a lo mejor está tu nombre, a lo mejor se ha dado de baja o no, porque se tiene que ocupar uno de darlo de baja. En fin, ahí lo dejo. Dejadme en los comentarios si queréis que hagamos este vídeo. Así que me voy a quedar montándolo en su sitio. ¿Veis el agujero? Va a quedar aquí perfectamente. No lo vais a ver, pero yo lo voy a poner. Bueno, ahora que lo tengo montado, os voy a decir un par de cosas que me he dado cuenta. En el trend vemos la tendencia barométrica en las últimas 24 horas. Estos son 24 horas. Vemos todo lo que ha sucedido. Cuando le damos al speed, nos dice la velocidad del viento. Como lo he quitado hace un momento, pues notemos la tendencia del viento, ¿no? El time scale es esto, para darle más días, hasta 160 horas que puede hacer. Y el rango pues es para verlo mejor, ¿no? Para bajar esta escala y así poder verlo con más detalle, ¿no? ¿Qué más? Cuando le damos aquí en el historial nos dice la barometría, ¿no? A 160 horas. Podemos bajarla hasta bueno, 80 o 160. Aquí solo baja aquí, el rango es este. Claro, para bajar esta escala. Es muy interesante. Es bastante interesante. Esta es la pantalla quizás que más me gusta porque veo la tendencia en el mismo día. Si te quieres ir hacia atrás, pues muy fácil. Es muy fácil de ver. Acabo de programar la presión atmosférica. Me he metido, como os he dicho, veis, acaba de cambiar 1014, 1015 porque está subiendo. Acabo de meterme en la web del aeropuerto y la he cogido de ahí para tenerla perfecta. Así que nada más en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejármelo en los comentarios, suscribiros si no os sabe mal, es muy sencillo, solo hay que darle a ese botón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!